miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro episodio más de Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Nuevamente, como cada miércoles, trayéndoles un tema de interés acerca de todo lo que se realiza en la Vicerrectoría de Investigaciones, en la editorial neogranadina. Y el día de hoy, como siempre, como ha sido costumbre cada miércoles, traigo un nuevo invitado de lujo el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, quiero que le demos la bienvenida a Nicolás Ramírez. Él es asesor legal de la Vicerrectoría de Investigaciones. Nicolás, bienvenido a los micrófonos de Voz Abierta. Hola Cristian, ¿cómo vas? Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Ojalá podamos resolver algunas duditas y, ¿por qué no?, pues tocar algunos temas de interés que de pronto alguna persona tenga ahí en el tintero. Muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, no, con todo gusto. Es un placer tenerlo aquí en Voz Abierta. Bueno, el día de hoy, antes de arrancar, Nicolás, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Tengo entendido que eres egresado aquí de la universidad. ¿Nos puedes contar, bueno, como tu trayectoria, qué has hecho hasta el momento? Sí, Cristian, en efecto, yo soy egresado de la Universidad Militar. Yo soy egresado de la primera corte del campus, de hecho. Yo estudié en la Facultad de Derecho allá, me gradué en el año 2017, yo empecé a estudiar en el 2011, empecé a trabajar en temas de asesorías empresariales y pues las cosas se me fueron dando hacia el tema de asesorías legales a empresas. Estudié una especialización en la Universidad Nacional en Derecho del Trabajo y haciendo estas asesorías a las empresas pues me di cuenta que el empleado o el trabajador llega a la empresa simplemente con su función de trabajar, pero de ahí para adelante no conoce muchas cosas más. Entonces, de eso pues surgió esta idea de intentar abrir algunas puertas y responder algunas preguntas. De mi trayectoria pues sería eso. Ahorita también soy asesor de la Vicerrectoría de Investigaciones y también respecto a algunos de los temas que uno ve sobre todo con los asistentes de investigación, con los estudiantes asistentes Sí. de investigación, también se da cuenta que hay muchos vacíos, digamos que pues la gente no tiene por qué saber, pero sí sería bueno que se enterara, ¿no? Exacto, ¿no? Un tema muy importante. Y como usted bien lo indica, ¿no? A veces, pues muchas personas, muchos, digamos, egresados de la universidad que se enfrentan como a esa primera oportunidad laboral, a veces por desconocimiento, de pronto por omisión, ¿sí? Entonces descuidan esas partes, entonces se emocionan por ese primer trabajo y bueno, ¿qué hay que hacer? Pero más allá es como las condiciones, como esos, como es, digamos, a veces esa sobrecarga laboral, pagos injustos. Entonces, el día de hoy va a ser un tema bastante pertinente para muchos de los jóvenes que estén conectados a través de nuestras redes sociales y que escuchen el podcast en Spotify. Bueno, Nicolás, sin más preámbulos, cuéntanos ese primer tip que le darías a esa persona que es recién egresada e ingresa a su primer trabajo. El primer tip y el más importante es conocer quién lo está contratando a uno. Eso es lo más importante. O sea, ¿por qué? Porque en Colombia ya hace más o menos unos 20 años se está presentando una práctica de deslaboralización, que son los contratos por prestación de servicios. Sí. Entonces, dependiendo de la naturaleza del empleador, pues uno puede saber si lo están o lo necesitan para un trabajo, digamos que permanente, o lo necesitan o no para un trabajo ocasional. Entonces, respecto a eso, eso es lo primero que uno tiene que mirar. ¿Quién me está contratando y para qué me está contratando? Si uno establece, digamos que eso, de ahí para adelante, es mucho más fácil que uno pueda defender sus derechos, ¿no? Digamos que decir defender sus derechos suena un poco odioso, ¿no? Sí, como muy ya. Sí, pero la legislación colombiana está propuesta de esa forma, ¿sí? No como una legislación preventiva o educativa, sino es una legislación más Como reactiva, se puede. reactiva. Gracias por la palabra, sí, reactiva. Ok. Así es. Ajá. Entonces,
vamos a ir redondeando esos tips que nos presenta Nicolás. Entonces, el primero sería, yo acabo de egresar de mi programa, pongamos un ejemplo, administración. Entonces, lo primero que tengo que hacer si me llega una oferta es verificar la empresa, ¿no? Verificarla, entonces puedo consultar en internet, como bueno, busco la empresa, veo pues como aspectos importantes, ¿no? Eso me da como un primer vistazo de a dónde voy a ir a trabajar. Claro. Y lo segundo sería entonces verificar la modalidad en la cual voy a ser contratado. Exactamente. ¿Qué pasa? Nuestro código del trabajo tiene 73 años. O sea, es un código Mm, de los códigos con el código civil, de los códigos más viejos que existe en Colombia, ¿no? sí, Entonces, pues las condiciones laborales hace 73 años eran pues, no, totalmente totalmente distintas. distinta, sí. Exacto, totalmente distintos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me permite a mí saber quién me contrata? Una cosa es que a mí me contrate una entidad pública y otra cosa es que me contrate una entidad privada, ¿no? Ok, sí, Son dos cosas totalmente distintas. Si a mí me contrata una entidad privada, es decir, una empresa privada, llámese Bavaria, llámese eh, Heineken, llámese, no sé, la que se les ocurra, TikTok, Twitter, ujú, una empresa privada, me rige el contrato de trabajo. Si a mí me contrata una entidad pública, llámese la Alcaldía de Bogotá, llámese el Senado de la República, llámese el Ministerio de Educación, ¿sí? sí, Un hospital público, ¿sí? Mi legislación o la norma que me rige es una norma totalmente distinta, es una norma especial, ok, ¿sí? Previo a seguir hablando, y sí me gustaría decir que este podcast, digamos que no se trata de una asesoría jurídica porque, como te decía anteriormente, la ley laboral es infinita, ¿sí? sí. Pero sí es como conocer, digamos que esos puntos de referencia. No, y es súper importante porque para todos los estudiantes que claramente nos están escuchando en este momento y que de pronto, por ejemplo, también hay una vinculación como joven investigador, por ejemplo, que eso también lleva como una vinculación especial y seguramente que están haciendo como su trasegar en la carrera y egresan. Entonces, este tipo de espacios aquí tenemos, pues son muy importantes. Entonces, bueno, continuando con esos tips, de pronto regálanos como unas dos grandes diferencias entre los tipos de contrato que nos mencionabas, como que tú digas, bueno, en una hay ciertos horarios, en otra hay no, digamos como grandes diferencias frente a esos dos contratos que nos mencionas. Sí, Cristian, bueno, esa es una gran pregunta porque esa pregunta nos permite llegar a unos puntos principales. Ujú, En estos dos tipos de vinculación público-privada, digamos que hay que cumplir los mismos principios, ¿no? Parcialidad, legalidad, no discriminación, salario justo, respeto al contrato, ¿sí? Digamos que esos principios se tienen que cumplir en los dos trabajos. Pero la diferencia entre estas dos vinculaciones es en sí misma esa, la vinculación. ¿Qué tipo de vinculación hay? Los empleados públicos, la mayoría, los de carrera, digamos, se sí, vinculan mediante un acto administrativo, mientras que los empleados privados o una vinculación privada se hace mediante un contrato de trabajo. ¿Sí? Legalmente no tienen los mismos efectos. ok, Pero los principios rectores del trabajo son los mismos. La dignidad, el mínimo vital, tienen que ser los mismos. La jornada de trabajo es la misma. Antes de eso también es importante que antes que uno busque trabajo, uno tiene que saber qué es lo que quiere para trabajar. Eso es ujú, súper importante, porque eso puede redundar más adelante en el tema de acoso laboral, pues que si quieres al final lo tratamos. Pero es bueno, muy importante que uno sepa qué quiere trabajar, en sí, qué quiere trabajar, qué jornada quiere cumplir, qué obligaciones quiere cumplir. Pero bueno, eso más adelante lo veremos. lo veremos porque eso da lugar también a un debate ahí chiquito. Bueno, entonces en ese caso, Nicolás, sí, de pronto si me equivoco, me puedes corregir. Tengo entendido que hay unos diferentes tipos de contratos, ¿no? Tenemos pues las personas que son de a planta, unos que tienen un término definido, un término indefinido, lo que hablábamos de las OPS. ¿Nos puedes como especificar o bueno, aclarar qué tipos de contratos hay? Creo que hay otro por obra labor, si no estoy Sí, mal. bueno, en la legislación colombiana, ¿hay contrato de trabajo o no hay contrato de trabajo? Aquí, digamos, la costumbre laboral en Colombia se diversifica y digamos que se malinterpreta, pero ¿hay contrato de trabajo o no hay contrato de trabajo? Esos son los únicos tipos de contrato que hay. Entonces, Ok, el contrato de trabajo es
el contrato a término fijo, a término indefinido, hora labor, Ujú. ¿sí? O por ejemplo, o los de los empleados públicos, pues los que son nombrados por acto administrativo, pues también tienen las especificaciones de un contrato de trabajo a término indefinido, algunos. Y el contrato por prestación de servicios. El contrato por prestación de servicios es eso. Te contratan por prestar un servicio, frente a eso hay una remuneración y ya. Entonces es Listo. súper importante tener en cuenta eso. Un contrato por prestación de servicios jamás será un contrato de trabajo, Ok, ¿sí? sí. Jamás. El contrato de trabajo tiene 3 particularidades importantísimas que hay que verificar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La prestación del servicio del trabajador, Sí. la remuneración o salario Ujú. y la subordinación. Si a ti te dicen, Cristian, te vamos a contratar por prestación de servicios, pero tú tienes subordinación, tienes un salario y prestas un servicio, Ya tú soy. lo que tienes es un contrato de trabajo que te lo están encubriendo con un contrato por prestación de servicios. Y eso es lo que ahorita, pues el Ministerio de Trabajo está queriendo cambiar, ¿no? El Sí, sí, sí. De hecho, sí ha habido como mucha polémica al respecto. De hecho, sí se ha escuchado mucho al gobierno nacional que le ha puesto bastante la lupa a ese tema de los órdenes de prestación de servicio, en especial por el tema de subordinación. Creo que ahí es donde más flaquea Exactamente. la ley, ¿cierto? S- No, o sea, la ley no flaquea, la ley es clara, lo que flaquea es la gente cuando no lo aplica bien. Ok, ok, sí, sí, tienes toda la razón. Sí, porque uno ve a veces OPS que prácticamente cumplen un horario y a veces más extenso que los propios, digamos, trabajadores que están ahí. Bueno, Cristian, hay una cosa que también, discúlpame, te interrumpo, pero hay una cosa Ujú. que también es importante decir, y es que como nuestro código es tan viejo y las dinámicas han cambiado, la jurisprudencia se ha encargado de reacomodar todo el código, ¿sí? Ok, Como de reinterpretarlo. sí, Entonces, en jurisprudencias, las jurisprudencias, digamos, para las personas que no son estudiantes de derecho, son las decisiones judiciales, ¿sí? Las sentencias de los jueces. ok. Entonces, ¿qué han dicho los jueces desde el año 2016? Han dicho, hay oportunidades o hay momentos en los cuales el prestador de servicios, o sea, la persona que trabaje por prestación de servicios, deberá cumplir horario, Ok, ¿sí? Entonces, el tema del cumplimiento del horario no necesariamente es subordinación, pero depende. digamos, La pues regla yo me general imagino dice que, que sí, ¿no? sí, pero digamos, yo me imagino que va a haber un límite, ¿no? Porque si, bueno, vamos a poner un ejemplo y usted nos aclara. Si a mí, digamos, yo trabajo aquí como prestador de servicios, pues yo tengo la flexibilidad de pronto de trabajar, digamos, de forma remota o de no cumplir las 8 horas, sino, no sé, cumplo 4 acá y las otras 4 las laboro en mi casa, ¿sí? Pero entonces, para aclarar, digamos, la jurisprudencia que dice al respecto. O sea, yo hasta qué punto puedo cumplir horarios en Sí, el la orden. jurisprudencia dice, eh, digamos, a ti te contrata por prestación de servicios para administrar la emisora, Ok, ¿sí? Pero la emisora tiene un periodo de frecuencia o de transmisión de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ok. Tú tienes que prestar tu servicio de 6 de la mañana a 6 de la tarde, porque a ti te contrataron fue para administrar la emisora. Ese es el horario de la emisora, no el horario tuyo, sino el de la emisora. Entonces, ahí ya tendría, digamos, en el ejemplo que tenemos, estar sujetos al horario de la prestación del servicio al cual me contrataron. O sea, tendría que estar aquí Exactamente. de 6 a 6 para hacer un Exactamente. ejemplo. Ahora bien, las normas de desconexión laboral, de trabajo en casa, se Ujú, extienden también a cualquier trabajador. Entonces, lo que tú dices es cierto. Si yo puedo administrar la emisora desde mi casa ujú. o puedo administrar la emisora de manera remota, pues también lo puedo hacer. ¿Sí? Ok, El tema laboral y de prestación de servicios se enmarca muchísimo y el código la ley es muy clara en eso, es en llegar a acuerdos, que es lo que ha olvidado mucho el empleador y el trabajador en Colombia. Llegar a acuerdos. entonces digamos que en ese orden de ideas uno podría negociar con su empleador, pues como ese tipo, como esa flexibilidad, digamos, en los horarios. Claro. Pero bueno, un dato muy importante que nos acaba de dejar Nicolás es ese tema, que uno tendría que, o la persona que esté contratada como prestadora de servicios, tendría que acoplarse al horario del servicio como tal al cual fue contratado. Listo, bueno, continuemos con el tema de los tips, porque sí, lo que usted dice, si nos desviamos por la Ujú. prestación de servicios, ahí puede ser otro programa tal cual.
Listo, entonces salgo yo, entonces el tip es, bueno, averiguar la empresa, voy claramente leer los contratos, porque sí conozco muchos amigos que entran a los trabajos y no leen nada y después se dan cuenta que les metieron unos salarios Ujú. horribles. ¿Cuál sería ese siguiente tip para los Entonces, estudiantes? ¿cuál es el siguiente tip? Eh, Precisamente ese, revisar el contrato. Ujú. ¿Por qué? Hay empresas pequeñas. Mira que estas cosas es sobre todo para las personas que van a trabajar en microempresas o empresas pequeñas o empresas familiares. En mi ejercicio profesional yo me he dado cuenta que las empresas pequeñas no pecan por mala fe, sino por ignorancia. Ok. O sea, no conocen la ley como empleadores. Entonces, le dicen a un recién egresado, bueno, hágale, usted va a trabajar conmigo, le va a pagar un salario mínimo, trabaje de lunes a viernes ya. No le firman contrato. Eso pasa muchísimo. Sí. O en el contrato de aprendizaje que también cometen ese error. ¿Qué pasa? El contrato verbal es totalmente legal. Es totalmente legal. Si hay gente que llega a la oficina de abogados y dice, ay, pero yo no firmé contrato, pero acordaron las condiciones del contrato. Sí, bueno, entonces sí hay contrato. Mm, ¿Sí? ¿Qué pasa? Siempre es mejor tener contrato escrito, ¿no? Porque es sí, más fácil porque... conseguir la prueba. Pero ¿Sí? entonces sí hay la posibilidad que se lleguen a un acuerdo de manera verbal. Sí, El ministerio avala ese tipo de sí, vinculaciones. pero ¿qué tiene que tener el acuerdo o el contrato? Tiene que tener el objeto del contrato, o sea, qué es lo que se va a desarrollar, Sí. el lugar de trabajo, el salario, la forma de pago del salario y la duración del contrato. Si tenemos esos 5 ítems, el contrato verbal es totalmente legal. Ok. Pero bueno, ahí sí lo que usted mencionaba, ya es más difícil. O sea, se podría incluir cosas. O sea, ante un juzgado quedaría más difícil Probarlo, comprobar sí, cosas. claro. Y pues el contrato escrito, que el contrato escrito sí hay que leerlo, o sea, siempre que les pasen un contrato, léanlo. Ujú. Ahora bien, la costumbre laboral en Colombia es que la gente no firma contrato en el primer día de trabajo. Ah, Se- no. Sí, eso le dan Le como dan largas. largas para firmarlo. Entonces el empleador, el empleado, el recién graduado tiene que estar pendiente de su contrato. Ok. ¿Sí? Pendiente de su contrato. Necesito una copia de mi contrato. O sea, ser insistente en eso. Sí, claro, porque si no, ahí queda trabajando usted sin contrato ni Sí. vinculación Entonces, hasta. ¿qué pasa? Ahí viene un segundo tip que viene muy pegado a este y es, listo, no le dieron el contrato de trabajo rápido. De una vez pida el reglamento interno de trabajo. eh, Eso estaba interesante. Y bueno, ¿y por qué debo pedir el reglamento de trabajo? ¿Por qué? La normativa laboral es de escalas. O bueno, la normativa en cualquier ámbito es de escalas. Entonces, en este caso Ujú. va Constitución Política, Código Sustantivo de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, Contrato de Trabajo. Perfecto. O sea, según lo que entiendo, y si estoy mal me puede corregir, al leer el reglamento interno lo que me permite es ajustarme a las normativas generales que tiene la empresa. Exactamente. Entonces, si yo no tengo contrato de trabajo y quiero saber cuáles son mis condiciones, pum, me remito de una vez al reglamento interno de trabajo. Perfecto. Mira, es súper importante. Yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis sobre una figura que siento que a veces se usa mucho y es como ese tipo, o sea, el término es como algo de confianza. O sea, hay funcionarios que son de confianza y al ser de confianza como que siento que ellos se alargan en los horarios, tienen que tener 1000 funciones. No sé si se ha escuchado esa figura. Claro, de hecho aquí en mis apuntes traía un apunte especial por eso y sobre todo en la ley de acoso laboral y desconexión laboral que vamos a hablar ahorita. Los empleados de dirección, manejo y confianza Ujú. son empleados en el ámbito llamamos empleados sin ley. El código dice, o sea, prácticamente excepciona de todas las garantías laborales a los empleados de dirección, manejo y confianza. Entonces, cuando la ley normativiza la jornada laboral, dice, los trabajadores pueden trabajar solamente 48 horas semanales. Las excepciones, los empleados de dirección, manejo y confianza. La ley de desconexión laboral, todo trabajador tiene que desconectarse del trabajo cuando se acaba la jornada laboral, a excepción de los Ujú. empleados de dirección de confianza. El empleador puede llamar fuera de los horarios de trabajo e incluso los domingos solamente a los empleados de dirección, manejo, Y control y confianza. confianza. Entonces, ¿qué pasa? La gente se pregunta,
¿Cuándo soy yo un empleado? Exacto. ¿Sí? O sea, ¿cuándo mis características dan para ser de ese tipo de... Pero digamos, qué pena que te interrumpa. Yo a veces siento que muchos empleadores toman esa figura, pero la usan prácticamente. Todos los empleadores, mira, tú ves todos los contratos de trabajo y hasta el más pequeño en rango dice que soy un empleado de dirección, control, manejo y confianza. Ok, digamos, bueno, entrando ya en materia, ¿hay un tipo, digamos, algunas características que tener ese cargo Sí, o la ley ampara que lo sí que hay se está viendo? algunas. Como yo te decía, la ley como está vieja, entonces no tiene algunas definiciones, pero la jurisprudencia sí tiene esas definiciones. Entonces hay jurisprudencia muy vieja que dice que el trabajador de dirección, manejo y confianza es uno, el que tiene secretos empresariales. Ok. Dos, el que tiene personal a cargo. Ujú. Tres, el que maneja operación. ¿Sí? Y cuatro, el que está a cargo de las nóminas. Ok. O sea, esas son como las cuatro. La podemos repetir para que de pronto, Sí. entonces, la primera sería La primera sería el que maneja operaciones. el que maneja operaciones. Listo. Dos, el que está encargado de la nómina. El de la nómina, sí. Tres, el que tiene secreto empresarial. Tercero, secreto empresarial. Sí. Y el cuarto es el que tiene personal a cargo. Cuatro, personal a cargo. Entonces, digamos que si usted, oyente, siente que ya usted es una personal de dirección, manejo y confianza, pero no está dentro de esas cuatro características, hay que revisar bien el contrato. Sí, claro. Porque sí, yo he visto muchos ejemplos de compañeros que entran como con esos cargos. De hecho, también viví como la experiencia que uno entra como a ese tipo de figura, pero eso lo que permite es eso, que a uno lo llamen a cualquier hora, que uno tiene que estar disponible casi 24/7. Entonces es bueno, estos tips son muy importantes. Claro, no, y ahí hay un cuarto tip, digamos que de los generales, y es que hay un principio que uno tiene con el que uno tiene que llegar a las empresas. Ujú. Y esto no es ser anarquista, ni ir en contra de las leyes, no. Y es igual trabajo, igual salario. ¿Sí? Entonces yo no puedo ser un empleado de dirección, manejo y confianza si me gano el mínimo. Por ¿Sí? ejemplo, ahí me surge una duda. Necesariamente la persona, o ese es un tip, digamos, como para que tengan en cuenta. O la ley dice, los empleados de dirección, manejo y control no pueden ganar mínimo. No lo dice. Pero ese es un tip, digamos, de la jurisprudencia. O sea, no tiene sentido que yo sea un... O sea, si seguimos los principios de igual trabajo, igual salario, no tiene Sí, sentido de que si yo soy un empleado de confianza, me gane el sí, salario el mínimo. mínimo, correcto. Sí, porque si seguimos la lógica de la ley, si yo me gano el mínimo, ¿qué tengo que hacer? Lo Pues digamos que mínimo, tendría una responsabilidad mínima, sí. ¿cierto? Entonces, ahí es donde las empresas empiezan a fallar, a fallar. Y si uno tiene claro esos principios, pues por lo menos tiene la oportunidad de hablar con su jefe, ¿no? Mire, está pasando algo, está pasando esto, considero que las cosas no deben ser así, pero son principios con los que uno tiene que llegar a los trabajos, derechos mínimos. Ok, no, y tenerla muy en cuenta. Lo que pasa es que sí, a veces uno en su inocencia, el primer empleo y ya empezar a recibir de remuneración, entonces uno pasa por alto ese tipo, digamos, de temas, ¿sí? Entonces Ujú. uno, pues mi trabajo, bueno, es lo que me da de comer, si está muy berraco, entonces, pero es muy importante que la gente tenga muy en cuenta esos tips. Bueno, continuemos con los tips. Bueno, ya hablamos de leer el contrato. ¿Cuál sería el Listo, siguiente el paso? siguiente tip, me contrataron. Ujú. Entonces, el siguiente tip es, empecé en periodo de prueba. Súper importante. Entonces, mi periodo de prueba no puede superar los 2 meses. Ok, Si a usted en el contrato le ponen que su periodo de prueba es superior a 2 meses, está mal, es ilegal. ok. Una pregunta ahí. ¿Eso aplica en ambos sectores, tanto privado como público, o el Sí, público tiene un término de... sí, hay normativa, bueno, la generalidad son 2 meses, pero hay cargos en el sector público en donde el periodo de pruebas se extiende? se extiende, pueden ser 6 meses. Ok. Pero entonces, en la empresa privada, sí, digamos que la norma indica 2 meses. 2 meses, tienen que ser 2 meses. Lo que pasa es que en el sector privado uno está siempre sujeto a evaluación, Ok. ¿sí? Entonces como que uno siempre está en periodo de prueba, Sí, sí, sí. Digamos ¿sí? que ahí... Pero la legalidad son 2 meses. Si usted pasó el periodo de prueba, ya lo que sigue pues es que se desarrolle el contrato de trabajo como tal. Entonces ahí me surge una pregunta, Nicolás. Entonces, por ejemplo, yo entro a una empresa privada y bueno, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pero nunca me notifican
si pasé o no pasé el periodo de prueba. Bueno, entonces como yo te decía, como hay cosas que no se notifican o no están escritas, si hay una pirámide normativa que lo dice. El reglamento de trabajo, si es un reglamento interno de trabajo bien hecho, tiene que decir que el periodo de prueba son 2 meses. Si no te notifican, pues se entiende que lo superaste. Ok. Entonces ahí el otro tip sería, pues si usted ya pasaron los 2 meses y no le han dicho nada, pues Superó. se superó, Sí, ¿cierto? superó el periodo de prueba. Listo, eso está muy bien. Eh, la otra pregunta que hago es que a veces, por ejemplo, en esos periodos de prueba sí me he percatado, bueno, me he percatado como si hubiera, pero sí he escuchado como experiencias de que, eh, digamos que duran 2 meses en su periodo de prueba, como que los despiden, los llaman, los ponen 2 meses de prueba, los despiden, los llaman, ¿sí? A una sola persona. Ujú. Digamos, ¿hay algún control sobre los periodos de prueba? No hay control específicamente sobre los periodos de prueba, pero sí hay una figura que se llama la solución de continuidad. Ok. Entonces la solución de continuidad se creó precisamente para evitar eso que tú dices, que te Ujú. despidan, pase un mes, te vuelven a contratar, te despidan, pase, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la solución de continuidad? Si no ha pasado un término prudencial desde el último despido y la próxima contratación, se entiende que el contrato nunca se terminó, que continuó. Ok, o sea, para hacerlo como más claro para nuestros oyentes. Entonces yo estoy en periodo de prueba, me despidieron, digamos, no lo pasé, vuelven y me llaman al mes y me siguen el contrato de prueba. Supuestamente lo pierdo y vuelven y lo llaman de la misma empresa. Eso significa que ya llevaría un periodo de contrato, ¿sí? Sí, claro, total. Además, porque si a ti te despiden por periodo de prueba, tiene que ser motivado. O sea, no es que usted no pasó el periodo de prueba hasta luego, no, tienen que motivárselo. Usted no pasó el periodo de prueba por tal y tal cosa, entonces no tendría sentido que si tú no pasaste el periodo de prueba, te contraten otra vez de periodo de prueba. Ok, A ver, tendría sentido una vez, no diga, bueno, vamos a darle la oportunidad otra vez, pero no tendría sentido que sean contratos sucesivos de prueba 3 o 4. la otra pregunta es, cuando yo estoy en periodo de prueba, mi remuneración tiene que ser igual a la que se indica en el contrato. Totalmente la misma. Lo único es que si te despiden en periodo de prueba no tienes lugar a indemnización. Ok, listo, súper importante tenerlo en cuenta. Ujú. Porque sí, lo que pasa es que en el sector privado, así como hay empresas muy buenas con reglamentos internos, también hay empresas que definitivamente no tienen nada, 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 nada. Sí, no. Digamos otro tip, aquí que se me acaba de ocurrir. Si tú entras a una empresa recién egresado o egresada em, y la empresa tiene más de 5 trabajadores, tiene Sí. que tener un reglamento interno de trabajo. Pero si tiene menos, no es necesario que lo tenga. Entonces ya dependiendo de lo que se ve ahí. Sí, entonces si tú ves que ya son 10 y no hay reglamento interno, ahí ya uno se tiene que por lo menos poner alerta porque de entrada se da cuenta que esa empresa no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Bueno, esos son otros datos para tener ahí en cuenta. Uno se Bu- va dando cuenta, perdón, Cristian, de Tranquilo. cuando la empresa no está cumpliendo. Sí, porque pues ya empieza uno a faltarle como el Ajá. salario, ya después empieza como a aprovecharse, entonces se extienden las horas. Entonces, bueno, esos son otros tips súper importantes. ¿Tienes algún otro ahí en mente, Nicolás, que tenga sobre el tintero? Que- Sí, y es que, digamos, respecto a contrato de trabajo, uno último, y es, em, fíjense muy bien Ujú. que les cancelen sus prestaciones sociales. Entonces, ¿cuáles son sus prestaciones sociales? Prima de servicios, se, Ok. se paga 2 veces al año, es un salario al año. Ujú. ¿Listo? Cesantías e intereses a las cesantías. Súper importante. Sí, las cesantías son anuales, se tienen que pagar antes del 14 de febrero de cada año. Si te las pagan después del 14 de febrero, empiezan a correr intereses. Súper importante, sí. ¿Listo? Dotación. La dotación se tiene que entregar cada 4 meses. Entonces son 3 dotaciones al año. Ujú. Esa dotación es hasta para empleados que ganen hasta cuánto. 2 salarios mínimos. Entonces, si ya ganó dos en adelante, no aplica dotación. Ajá, Ok. exactamente. Y que te paguen la seguridad social, salud, pensión, ARL, caja de compensación. Eso es importantísimo, importantísimo, sobre todo la seguridad social. O sea, eso Sí, tiene una relevancia que no vamos a alcanzar a hablarla hoy, pero eso va a tener una relevancia en el presente y en el futuro, pues fundamental, fundamental.
Claro que sí. Y bueno, ahí ya que tocas este tema, antes de continuar con unas leyes que vamos a tratar, eh, sí se ha visto el caso de muchas personas que ingresan a trabajar. Bueno, ahí en la plantilla, en la nómina, pues uno le hacen sus descuentos de sus retenciones por ley. Pero hay gente que, no sé, pasan 5 años, salen de ese trabajo, entran a otro, pasan otros 5 años y después se percatan que nunca le consignaron al fondo ni nada. O sea, como que le dejaron el papel escrito, pero nunca se consignó nada, nunca se reportaron esas horas. En esos casos en particular, ¿a dónde podría acudir uno, digamos, o qué mecanismos existen para yo hacer valer mis derechos frente a ese tema? Que esa es una muy buena pregunta, Ujú. porque nos hace llegar a un punto muy importante y es una práctica que tiene que tener uno, eh, no solamente como trabajador, sino en todas sus actuaciones legales, y es siempre tener los soportes. Siempre que te paguen, pide el desprendible de pago. Ok, Porque en el desprendible de pago sale si te hicieron los descuentos, si te cotizaron, si no te cotizaron. Siempre. Si te diste cuenta que no te pagaron la seguridad social de algunos años, de algunos empleados, entonces lo primero que tienes que hacer es pues reclamarle formalmente al empleador, ¿no? Y decirle, sí, mire, yo tengo mi historia laboral acá, y no me aparecen las semanas que trabajé. El empleado podrá decir, no, sí, mire, yo le coticé, aquí están los pagos. El problema es del fondo de pensiones, ¿sí? Entonces, primero intentar solucionarlo con el empleador. perfecto. Si no funciona, ir a la oficina del trabajo ante un inspector para que cite al empleador a conciliar, para que él pague esos valores que dejaron de cancelar. Si ya en la oficina del trabajo no se llega a una conciliación, o sea, la oficina del trabajo no tiene la facultad para obligar al trabajador a pagar. Simplemente tiene la facultad de Co- llamarlo a conciliar y, si es el caso, investigarlo, Ok, ¿sí? Y si ya no te paga, pues deberás ir ante un abogado laboralista que te demande ante la jurisdicción laboral, que demande al empleador y pues lo obligue a pagar ese cálculo actuarial. Ese es el nombre específico técnico de la figura de que la estamos. figura, el cálculo Ok. actuarial. Sí, porque sí, uno escucha muchas historias de personas que, en especial cuando son adultas, que dicen, no, yo duré trabajando, voy a poner un ejemplo, 10 años en X empresa, salí, nunca revisé mi seguridad social, asumí que me estaban pagando, en especial el tema de la pensión. Salí y después me di cuenta que me faltaron esos 10 años de pensión. La otra pregunta, de pronto puede ser muy obvia, pero es bueno aclararla. Cuando ese empleador se da cuenta de su error y vuelve y cancela, esos 10 años de semana, bueno, esas semanas se me suman a las que tengo yo de pensión, ¿cierto? Sí, claro. Ah, perfecto. Listo, bueno, eso es un mecanismo muy importante que tienen que tener en cuenta y que pues ojalá no les pase, ¿no? Porque Sí, pues se ven casos, ¿no? sí, mira que en mi práctica profesional yo soy asesor pues también de una entidad pública de pensiones. Y una de las cosas que uno más ve de estas personas que demandan es, en los interrogatorios les preguntan, bueno, cuando usted era joven, ¿qué pasó? Porque no veía sus historias laborales. La gente dice, no, es que yo cuando era joven nunca pensé que me fuera a pensionar. Yo Ujú. nunca pensé que este momento fuera a llegar. ¿Sí? Entonces llegan ya a sus edades de pensión y no se pueden pensionar. Entonces ese es otro tip, y es a los recién egresados o egresadas es siempre estén pendientes de sus cotizaciones, siempre controlen eso, siempre estén preguntando, siempre estén asesorándose, ¿sí? Estén mirando los extractos, ahora es muy fácil, los envían a los correos electrónicos. Ujú. Entonces siempre estar pendiente de eso, siempre estar pendiente de eso. Qué bueno, súper importante. Sí, ese último tip es muy importante. Y bueno, y lo que usted dice, hoy en día ya hay muchísimas más facilidades. De pronto, pues unas generaciones antes, nuestros padres, quizás nuestros abuelos, pues era un poco más complejo consultar su historial de pensiones. Pero bueno, unos tips muy importantes que tienen que tener en cuenta entonces todos nuestros estudiantes y los futuros egresados al momento de ingresar a ese primer empleo que es tan importante y que digamos que nos marca de cierta manera. Ahora, bien, Nicolás, dejando a un lado pues todo el tema de estos tips de contratación, vamos a tratar unas leyes que hoy en día pues están en bastante furor, que se han venido dando, yo creo que más de 5 años no tienen. La más vieja tiene
Bueno, sí, la de acoso laboral es una ley del 2006, pero las otras sí no tienen más de 5 años. Bueno, entonces es una normatividad bastante actualizada. Y la primera de ellas, y pues creo que la alcanzamos a mencionar ahorita anteriormente, es el tema de la desconexión laboral. Sí. A grandes rasgos, ¿de qué se trata esta ley? Bueno, lo que pasa es que es una ley que responde a un contexto, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el contexto? La La pandemia. pandemia. Exacto, entonces esa ley, todos sabemos pues que nos mandaron a la casa a trabajar, algunos, a los que fuimos de buenas, ¿no? Sí, A otros pues les terminaron el contrato lamentablemente, pero ¿a qué respondió? Pues la gente empezó a trabajar muchísimo más de lo que trabajaba en la oficina, ¿no? ok, sí, se extendían los horarios, la gente. Sí. Entonces, sí, eso Entonces, fue. esa fue una ley que respondió rápidamente, pues con toda la dinámica de las redes sociales, el ministerio se empezó a dar cuenta que la gente estaba trabajando 12, 13, 14, 15 horas, sin pagos nocturnos, sin pagos dominicales. Entonces, ¿qué hizo? Emitió la ley de desconexión laboral, que es la ley 2191 del 2022. Ok, Muy reciente, ¿no? Y dice que la desconexión laboral empieza a operar cuando se acaba la jornada de trabajo. entonces, si yo tengo una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a partir de las 5 empezaría, digamos que Sí, a darse. desconexión laboral. O sea, el trabajador está en la potestad o está en su derecho mejor de no contestar requerimientos laborales después de que se termina su jornada de trabajo. Ok, Sí, a excepto de los no eres trabajadores de que dirección. Bueno, confía. Bueno, exactamente. entonces si yo soy un trabajador normal, un ejemplo, y bueno, yo, mejor dicho, llega a las 5 y yo apago todos, celulares, tran. Pero digamos que eso me acarrea inconvenientes y llega un punto donde mi empleador me, bueno, no quería usar esa palabra, pero no se me ocurre, perdón, me despide de mi trabajo. Yo podría apelar esa decisión ante el Ministerio de Trabajo argumentando esa ley de desconexión laboral. O sea, Claro, que me total. piden cosas después de las horas, Claro, digamos. total, porque si el empleador te saca, te tiene que sacar, o sea, si te saca por esa causal, Exacto, por esa. te tiene que sacar con justa causa, ¿sí? Ujú. O sea, si el empleador te saca por esa causa, entonces si te saca con justa causa y tú crees que no hay justa causa, pues claro, tú puedes ir ante el Ministerio de Trabajo, ante tribunales o juzgados laborales a decir, hey, necesito que me retornen al trabajo, me reinstalen en el trabajo y me paguen todas las indemnizaciones a las que haya lugar, los sueldos que me dejaron de pagar porque el trabajador me despidió con justa causa. Sería distinto donde el trabajador te despida sin justa causa. Porque si te Ok. despides sin justa causa, el trabajador dice, no, lo despedí porque ya no lo necesito más, le pago su indemnización, Ah, bueno, y ya ¿sí? ya sale de Sí, uno, por ahora ejemplo. bien, hay un tema más de fondo ahí. Si Ujú. tú has tenido problemas, y te llevan a renunciar o el despido sea así sin justa causa, uno puede apelar a una figura que se llama el despido indirecto. Ve, no lo había escuchado. ¿De qué trata esta figura como El tal de despido despido indirecto indirecto? es cuando, en palabras castas y sin ánimos de ser muy técnico, te Sí, hacen irte. sí. Sí, te Entonces, hacen echarte a ti mismo, así valga la redundancia, sí, como dice la gente en te la calle. despidieron, te Exact- despides a ti mismo. exactamente, te hacen despedir de a ti mismo. Entonces, por cosas que hace el trabajador, el empleador, te despiden sin justa causa, encubriendo una justa causa. O al contrario, o te hacen renunciar al trabajo. Ok. Pero bueno, todo eso con las pruebas suficientes, pues uno Sí, lo puede claro, sustentar. claro, claro. Entonces, para no irnos por las ramas, entonces, si yo soy un empleado y a las 5 no quiero contestar, y entonces mi jefe asume o la razón para despedirme es que yo no le contesto esos mensajes, esos correos después de las 5 de la tarde, ahí podría apelar al Ministerio de Trabajo. Sí, completamente ilegal. Obviamente depende de las circunstancias, ¿no? Porque digamos, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial. Ujú. De la Facultad de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Industrial, perdón. Y entonces yo soy el encargado de manejar la operación. Ahí ya empezó mal porque sería de manejo y... No, porque en mi contrato no lo dice. Ah, bueno, listo, listo. Sí, en mi contrato no lo dice. Acabo mi jornada laboral. Digamos que ese día estuve en teletrabajo. Y me Ujú. llama mi jefe y me dice, oiga, la operación está parada, necesito que me ayude, necesito que desate el problema. Uno está obligado ahí
a responderle al trabajador. Ah, entonces ahí sí, cuando ya sea una situación, digamos, de fuerza mayor Sí, o caso o fortuito. algo que realmente tranque la operación, pues ahí sí, digamos, debería Sí, asistir. claro, ahí sí, porque es que el empleador, recuerda que el código dice, la relación entre empleador y trabajador es como la de un padre a un hijo. Entonces, Como, si tu papá te llama a las 12 de la noche porque está enfermo y sí, lo tienes que pues, llevar, pues tú lo tienes que llevar al claro. médico, ¿no? Entonces, es más o menos esa analogía. Sí, no, y además es muy raro que, pues ya tiene que ser uno muy Sí. perverso para no decir, no, 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 y no. el problema es cuando esa conducta es repetitiva. Sí, claro, totalmente. Pero digamos que sí hay ejemplos y hay casos donde ya hay empleadores que realmente abusan de los medios tecnológicos. Esa ley de desconexión aplica para todo tipo de mensajes. Sí, O claro, sea, si es por Gmail, si es por WhatsApp, todo, o sea, todo tipo. listo, súper importante. Entonces, para que tengan en cuenta esa. Ahora la siguiente que tenemos es una ley que siento que ha sido también muy popular últimamente a raíz de la pandemia, pero creo que aquí todavía está como muy, que es la ley de trabajo en casa. Sí. ¿Cómo funciona esta figura de trabajo en casa y qué características debe tener para que yo esté trabajando en casa? Bueno, la ley de trabajo en casa es simplemente una reproducción de lo que ya decía el código sobre trabajo, Remoto, ¿sí? Es sí, que, remoto o en la casa, sí, señor. Entonces, ¿qué dice? Pues la ley de trabajo en casa dice que simplemente si usted desarrolla sus actividades como trabajador desde su casa, pues se entiende que usted está trabajando en casa. Tiene los mismos derechos que si estuviera en la oficina, entonces. El trabajador está en la obligación de proporcionarle sus elementos de trabajo. Si, digamos, usted está trabajando en su casa y se quema, pues hay cuenta como como accidente. accidente de trabajo, ¿sí? Desarrollando sus funciones. Si usted, digamos, tiene el computador en el cuarto del primer piso y usted tiene su libreta en el cuarto del segundo piso y va por su libreta y se cae por las escaleras, es También accidente de cuenta trabajo. como accidente, Entonces, vea. ¿qué pasa? El trabajo en casa es simplemente desarrollar labores del contrato de trabajo en la casa. Aplican específicamente todas las garantías del contrato de trabajo como si fuera en la oficina. O sea, se podría decir como a grandes rasgos que hay como una sede adicional de la empresa ahí en donde uno esté trabajando, Sí, que le no lo pudiste aplica. decir de la mejor. Esa es la mejor manera de graficarlo, pues. Ok, pero hay como, o sea, no sé, de pronto tú me corriges. Tengo entendido que una cosa es el trabajo remoto, que no es como seguido, otro es el trabajo en casa. Sí, el trabajo remoto se puede hacer desde cualquier parte del mundo, Ujú. desde cualquier lugar. Y el trabajo en casa es trabajo desde mi casa, O si- desde mi residencia. entonces, esa es como la característica, digamos, principal. Sí, claro. La ley del remoto, cuando yo trabajo de forma remota, puede ser de cualquier parte, pero en Sí, la casa sería en mi en la casa. casa. Exactamente. Eso Listo. aplica mucho para los accidentes de trabajo, para todo ese tema ocupacional. Hay que tener muy claro eso de si es remoto o es en casa. Bueno, ahí, pues puede ser muy, muy, muy obvia de pronto la respuesta que me dé, pero temas como dotación, temas de transporte, también me aplicarían si yo trabajo desde mi casa. No, auxilio de transporte no. Dotación, claro. Dotación sí, porque igual para trabajar yo sigo necesitando zapatos, camiseta, pantalón, ¿sí? Ok, A no ser que yo sea un operario, pues si yo soy un operario, pues jamás podré trabajar desde mi casa. sí, eso sí Sí, es. pero si yo ya no necesito transporte, pues yo ya necesito auxilio de transporte. Ok. El empleador pues ya no me lo tendrá que pagar. Bueno, Nicolás, ahí quiero hacer como bueno, una duda que me surge y es un tema que escuché mucho sobre el internet y sobre los temas de los servicios y demás, que de hecho recuerdo como en la pandemia, que la gente empezaba como a declarar o anunciar que pues claramente a raíz de empezar a hacer su labor desde la casa, pues usted sabe que acarrea que se le aumente la luz, el internet, bueno, en algún momento escuché y de pronto si estoy equivocado, tenga ahí la potestad de corregirme, que el empleador tendría que pagar como esos excedentes o eso sí es Sí, el verídico, trabajador tiene que pagar como un auxilio de servicios públicos, pero eso no constituye salario. ok, pero está estipulado en la ley. No, no está estipulado en la ley, porque como te decía Cristian, esto es muy nuevo porque se desató con la pandemia. Ujú. Entonces,
era muy difícil calcular cuánto dinero debía ser ese auxilio. Pero la jurisprudencia sí lo ha dicho, si el aumento es considerable, si se denotan las facturas de servicios públicos, que es por ocasión del trabajo, el empleador tendrá que pagar un auxilio de servicios públicos. Entonces, en ese caso, para hacer un ejemplo, si yo empiezo bueno, como ejemplo, bueno, empiezo a manejar la emisora desde mi casa, ¿sí? Porque tengo trabajo remoto, ¿sí? Pero entonces en ese manejo, pues al ser una emisora necesito más aumentar mis megas y eso implica que tengo que tener el computador prendido 24 horas, yo no lo puedo apagar. Yo podría, ante la ley, especificar Claro, que ese aumento y tendrían que pagarme a mí ese bono. sí, claro. Bueno, súper importante. Bueno, Cristian, ya casi vamos a cerrar el programa. Han estado muy buenos los temas y el tiempo se nos ha pasado volando. Sin embargo, pues antes de despedirnos, quisiera que habláramos rápidamente sobre una ley que siento que es como la más reciente, se aplicó a mitad de año, que fue la ley de reducción laboral. De hecho, se redujo una hora, ¿no? La hora, Sí, la hora no, bueno, una hora diaria, diaria. pero en la semana se redujeron 6 horas. Ok. Sé que este es un proceso progresivo. Sí, Hasta ahorita se ha reducido, no, reducido. reducido una hora, pero digamos que cómo funciona ese proceso. Bueno, la ley de reducción de jornada laboral, pues la 2101/2021. Ujú. Esta ley dice que se reducirá a 5 años la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales. Entonces, en el primer año, o sea, cada empleador, si la quiere aplicar ya, lo podrá hacer, Sí, pero también lo puede hacer progresivamente. Eh, en general dice que, pues, transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, la jornada laboral tendrá que quedar en 47 horas semanales. O sea, se va a reducir una hora en los 2 primeros años. ok. Ven, yo miro cuándo se promulgó esta ley, julio 15 del 2021. Entonces, a julio 15 del 2023 ya se debió haber reducido una hora. En la semana. Entonces En ya la pasamos de 48 a 47 horas. Sí, exactamente. A partir del tercer año, se tendrá que reducir a 46 horas semanales. O sea, el tercer año aplicaría desde que se hizo la primera reducción o 3 años desde la promulgación Exacto, 3 años desde julio 15 del 2021, desde la o fecha sea, de sería como el promulgación. 2025 más o menos. Sí, Ahí ya se reducirían 2 horas dos más. horas. O sea, 2 horas serían semanales. 45. 45, exactamente. 46, perdón. Cuare- Porque la primera reducción es a 47, la segunda reducción es a 46, ok. y a partir del 4 año se reducirán 2 horas cada año siguiente hasta llegar a 42. Entonces, en el cuarto año se reducen 2 horas, en el quinto año se reducen 2 horas, en el sexto año se reducen 2 horas, hasta llegar a 42 horas semanales. O sea, a partir del sexto año sería 2029, 2030. Entonces, los sábados se trabajarían 2 horas. O, pues, digamos, esas 2 horas se ajustan Sí, la idea de esta norma es que se trabajen solamente 6 horas eh, diarias. Ok. Pregunta súper importante. Si yo soy un empleado de confianza y todo, tampoco me aplica. Nada te aplica. No. Ahora bien, sí te aplica porque porque ya las 6 horas, o sea, ya la hora 43 ya puede Sí. aplicar como hora extra dependiendo de tu, de tu vinculación, ¿no? Ah, bueno, entonces sí le aplicaría entonces a Sí, esa. Bueno, tiene una. sí, Le exacto. aplica, le aplica uno. Eso es un tema que también se nos va para otro programa, o sea, No, Nicolás, es que todos estos sí, temas, nomás desde que hablamos de las OPS prácticamente puede sí, haber sido un tema completo. Pero bueno, ya hemos pasado, ya va a ser casi la hora de programa. sí. La verdad, estos temas han sido muy interesantes. Seguramente muchos de los oyentes que estén ya en sus últimos semestres y empiecen como esa vida laboral. Y pues aquellas personas que ya, digamos que sean jóvenes y también van a empezar con ese primer empleo, seguramente va a tener esto muy presente, porque nos falta a todos tener muy presentes esos datos súper importantes. Sí, y un último tip, y es, recuerden que
existen derechos laborales, pero también existen obligaciones. Entonces, es muy importante también saber cuáles son mis obligaciones como trabajador. Qué bueno, súper importante. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias entonces por su participación en nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, no, muchísimas gracias, muy chévere. Bueno, y eso es todo en Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Recordarles que pueden encontrar este programa en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como UMNG Radio y en Instagram igual manera nos encuentran como UMNG Radio. Y este podcast también lo pueden escuchar a través de Spotify. Nos pueden encontrar como Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina.